Hola, mi nombre es Gabriela Peñafiel, soy estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y hoy les voy a hablar acerca del patrón radiológico intersticial. Bueno, vamos a ver un poco de cómo se ve este patrón intersticial en una radiografía, también vamos a ver los distintos tipos de patrones intersticiales que tenemos y vamos a poder identificar algunas enfermedades que cursan con este patrón. Bueno, para empezar, lo primero que debemos conocer es que cuando se trata de una lesión intersticial bilateral y simétrica que afecta de forma difusa a ambos pulmones, estamos hablando básicamente de un patrón intersticial. Pero en cambio, cuando solo tenemos un patrón en una zona del pulmón, hablamos de una lesión intersticial localizada. Es muy raro de ver, casi nunca se ve, excepto en la linfangitis carcinomatosa, que es una infiltración del intersticio del pulmón que se hace o es ocasionada por algunos tipos de tumores dentro del pulmón, y por lo tanto esta lesión se va a denominar localizada, y aquí en esta imagen la podemos observar como una pequeña infiltración intersticial en la base del pulmón derecho. Bueno, en cuanto al patrón intersticial como tal, vamos a hablar primordialmente de tres tipos de patrones, que es el nodular, el lineal y el destructivo, que es básicamente en lo que nos vamos a enfocar, y bueno, vamos a entrar a detalle de otras combinaciones que ya posteriormente vamos a ver. Bueno, ahora sí, en el patrón intersticial tenemos que la enfermedad pulmonar intersticial es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por infiltrados difusos que van a afectar básicamente al intersticio en la zona periacinal. El espectro clínico es muy amplio, pero vamos a hablar por fines prácticos de más que todo una triada de síntomas que van a ser las 3C, que es la tos, la acropaquia y los crepitantes. Bueno, vamos a tener que hay muchas enfermedades que se van a incluir dentro de este patrón y estas van a ir desde inflamaciones autolimitadas hasta lo más complejo que es la fibrosis del pulmón. Aquí podemos observar en una radiografía normal de tórax y una imagen de una radiografía de patrón intersticial, donde vamos a ver como en la radiografía normal el patrón, el campo pulmonar va a estar despejado, se va a ver completamente radiolúcido, mientras que en la radiografía afecta vamos a ver ambos campos pulmonares comprometidos, donde se va a observar una mayor radioopacidad, que es básicamente lo que vemos, las pequeñas líneas blancas que se ven, que son características de este tipo de patrón, pero vamos a detallarlo más adelante. Bueno. Para empezar, desde un punto de vista práctico, vamos a hablar de los tres subtipos clásicos de patrón intersticial y vamos a añadir un concepto de los quistes, que eso va a darse posteriormente. Bueno, tenemos el patrón intersticial nodular. Cuando hablamos de este tipo de patrón, vamos a ver nódulos bien definidos, nódulos blancos dentro del pulmón, sin que se encuentre un broncograma aéreo, ni tampoco un borde algodonoso, sino que pequeños nódulos, pequeños puntitos o circulitos que se van a denominar nódulos intersticiales. Eso lo podemos aquí observar en la imagen de aquí. Luego tenemos a un patrón lineal, que como su nombre lo indica, en este se van a encontrar básicamente líneas. Y si estas líneas van a formar una especie de cuadrícula, lo que vamos a ver es un patrón reticular, como cuadrículas, es decir, que va a ser, las líneas van a estar cruzadas de tal manera que forman una especie de red. Luego tenemos que si a este patrón lineal o reticular va a aparecer con destrucción del intersticio, este patrón en forma de empedrado, básicamente, vamos a hablar de un patrón destructivo. Y esta lesión con patrón destructivo, que es la que vemos aquí, también llamada panalización, también va a estar combinada con quistes o no. Y bueno, estos tipos de patrones se pueden combinar de tal manera que vamos a poder hablar de patrones retículos nodulares, de patrones lineal y reticular, de patrones nodular y lineal, que no son específicos de alguna enfermedad, pero que sirven más que todo para dar una correcta descripción radiológica. Bueno, empecemos a hablar del patrón nodular. También se lo conoce como patrón miliar. Lo que vamos a ver en el pulmón son micronódulos sin broncograma aéreo, y a veces estas lesiones van a ser difíciles de diferenciar de un patrón alveolar, pero hay que fijarse muy bien en que no existen líneas negras que van a indicar la apariencia o la existencia de aire, como va a existir en un patrón alveolar, sino que más bien estos nódulos van a estar como líneas radiopacas, como pequeños puntos radiopacos, y ahí es aquí cuando hablamos de patrón nodular, como se puede observar aquí en esta zona de aquí, patrón nodular bilateral en el lóbulo superior del pulmón, de ambos pulmones. Bueno, entonces vamos a tener que este patrón nodular, continuamos con las diapositivas, vamos a tener que este patrón nodular principalmente van a estar conocido en dos enfermedades, que son la sarcoidosis y la tuberculosis miliar. Es muy característico de estas dos. Aquí podemos ver en la imagen una sarcoidosis, la radiografía, que observamos este patrón, sí se puede observar ahí. Bueno, pero también hay que conocer que hay otros tipos de enfermedades que también cursan con este patrón, como las infecciones por hongos y las metástasis. Aquí en esta diapositiva vamos a ver la tuberculosis miliar, donde se observa claramente el patrón nodular. Y en esta otra vamos a encontrar la metástasis que le comenté, que va a provocar micronódulos por, ya sea por melanomas, por carcinomas de riñón, de tiroides, de páncreas, que son tumores que van a ser metástasis de pequeños tamaños en el pulmón y que van a simular este tipo de patrón nodular o miliar.
Bueno, continuamos con el patrón reticular. En este caso vamos a observar en el parénquima líneas que van a formar retículas o cuadrículas dentro del pulmón. Estas van a tener una apariencia de red, van a ser líneas entrecruzadas de aspecto irregular. Aquí las podemos observar en la parte de la base pulmonar. Más que todo, en esta enfermedad, la fibrosis pulmonar, observamos bien marcado en esta zona de la base del pulmón izquierdo. Y también lo podemos observar en neumonías por hipersensibilidad, como en este caso una mujer de 42 años, con una neumonía intersticial inespecífica, y va a encontrarse un patrón reticular más evidente en los campos medios e inferiores, como vemos en la imagen. Luego tenemos también la abestosis. Esta va a ser más que todo con predominio en las bases pulmonares, como se observa en la imagen, con placas pleurales y rozamiento de la pleura. Y vamos a encontrar también este patrón reticular en las bases de las placas diafragmáticas. Bueno, pasamos al patrón lineal. Aquí vamos a tener en el parénquima básicamente líneas que se producen como opacidades lineales difusas añadidas a las sombras vasculares. Engrosamiento homogéneo y regular del intersticio es lo que lo va a provocar, y el engrosamiento de los septos interlobulares. Aquí en esta imagen, bueno, no se observa también, pero básicamente son líneas radiopacas que se notan bien marcadas. En la parte, aquí se puede observar mucho mejor las líneas, estas son conocidas como las líneas B de Kerley, que se pueden observar en una radiografía simple. Estas líneas son periféricas y horizontales, van a medir alrededor de 1 o 2 centímetros, son perpendiculares y van a estar en contacto con la pleura. Se observan aquí muy bien definidas en esta radiografía, en esta zona de aquí. Y también tenemos otro tipo de líneas, conocidas como las líneas A de Kerley. Estas líneas, en cambio, van a tener mayor longitud de 2 a 6 centímetros y van a estar en horizontación oblicua y localización peridial. Son líneas que se dan por el engrosamiento del intersticio. Bueno, tenemos que el patrón intersticial también va a tener como característica esta imagen de aquí que se puede observar, que es una especie de manguito peribronquial. Se puede observar mucho mejor en la zona de acá arriba. Se visualiza como engrosamiento del bronquio y se ve en esta sección transversal como una línea que irradia hacia afuera desde el hilio. Aquí se ve como una línea que va desde afuera. Bueno, vamos a tener también que en este patrón intersticial va a ser muy frecuente y va a ser la expresión de la mayoría de las enfermedades intersticiales. Y es muy importante reconocer las líneas anteriores que les mencioné de Kerley porque están asociadas básicamente al edema agudo del pulmón, que normalmente es de origen cardiogénico, aunque no son exclusivos del fallo cardíaco. Aquí se van a ver imágenes de estas líneas horizontales que se ven más que todo en la periferia del pulmón. Aquí también se van a observar en la periferia del pulmón, ahí están marcadas con las flechitas donde se pueden observar con mucha mayor claridad. Ya, aquí también están señaladas, se pueden observar las líneas A y B de Kerley. Luego tenemos finalmente un patrón intersticial destructivo, también llamado panalización, que en esta cualquier enfermedad que esté afectando el intersticio del pulmón va a evolucionar con la destrucción del intersticio del mismo y va a dar zonas del pulmón que se van a fibrosar. Y estas zonas del pulmón fibrosadas van a provocar este tipo de patrón característico que se denomina patrón destructivo. Estas se van a ver como zonas negras en los pulmones porque dentro de los alvéolos hay cavidades llenas de aires que no contribuyen a la oxigenación de la sangre, con las paredes muy engrosadas en forma de cuadrado. Esta va a tener una forma de empedrado y va a ser muy característica de la fibrosis pulmonar primaria o de la neumonía intersticial usual. Pero cualquier enfermedad que pueda llevar a formar lo que se conoce como un patrón de neumonía intersticial, por ejemplo, un paciente con una afectación pulmonar de artritis reumatoide, que en su evolución posterior vaya a ser una fibrosis pulmonar, vamos a tener que estos cuadros van a ser conocidos como patrón destructivo, como panalización o como un patrón de neumonía intersticial usual. En el contexto de artritis reumatoide, en este caso, que es el ejemplo. Bueno, también tenemos también que aquí podemos observar más que todo en la tomografía computarizada, vamos a ver pequeños quistes que se pueden observar aquí en la zona inferior. Estos quistes van a ser menores de 1 centímetro y tienen una distribución en la pleura y en la periferia. Y van a concordar con la evolución final de una fibrosis en la mayoría de enfermedades intersticiales o de enfermedades crónicas pulmonares. Es por esto que hemos añadido este patrón intersticial de característica quística, donde podemos ver que es muy característico los quistes, más que todo que se pueden analizar en la tomografía, porque nos va a permitir ver más a detalle los patrones. ¿Qué se observan? Aquí se observan quistes con paredes finas que pueden afectar a todo el pulmón o solo a una zona del pulmón y nos aumenta un diagnóstico diferencial para enfermedades intersticiales. Y hay que reconocer básicamente 2 enfermedades intersticiales que cursan con quiste y patrón intersticial en el pulmón, que son la linfangiomiomatosis y los histocitos de las células de Langerhans. Y son enfermedades que se asocian a este patrón intersticial con el engrosamiento del intersticio y también con la presencia de quistes de paredes finas, que si no se puede ver más a detalle, los vamos a observar en esta zona de aquí, los quistes. Y bueno, aquí en la radiografía también se denota la presencia de aquellos, pero no se ve con mucha más claridad como se ve en la tomografía. Y bueno, esto ha sido todo por mi presentación. Muchísimas gracias. Voy a presentarles a continuación la referencia de donde saqué mi información. Y bueno, muchas gracias.